Buenas tardes, bienvenidos todos. Yo les voy a presentar a Rosa Levin, que es judía argentina que vive aquí en Valencia ya hace varios años y también en Israel. Ella es amiga, lo conoció hace años, a Ignacio Engler, y ella nos lo presentará. Y tú después nos hablas del Keren Ayesot. Okay. Buenas tardes a todos. No hace falta, me escuchan, ¿no es cierto? Sí. Bueno, les agradezco que estén aquí. Y hoy contamos con la presencia de Ignacio Engler, representante de Keren Ayesot en Israel, quien nos hablará de la historia, objetivos y logros de esta prestigiosa institución que acaba de celebrar sus primeros 100 años de actividad. Bueno, tuve el gusto de conocer a Ignacio en la década de los 90, cuando Ignacio era representante de una institución israelí en Caracas, Venezuela. No es mi intención presentar un detallado currículo profesional de nuestro invitado. Me limitaré a mencionar que es licenciado en Filosofía e Historia Judía Contemporánea de la Universidad de Tel Aviv, que fue director de 2 periódicos israelíes en idioma español, editor de varias publicaciones especializadas en comercio exterior y que se desempeñó como representante del Keren Ayesot en Uruguay y en Paraguay. Quiero sí señalar que asistí personalmente a varias conferencias y siempre me sorprendió su erudición, su profundidad analítica y por sobre todas las cosas su singular capacidad de explicar temas complicados en forma clara y convincente. En el plano personal, Ignacio está casado con Yafa Pérez, nacida en Casablanca, Marruecos. Es padre de Jonathan y abuelo desde hace un año de Noemi. Ignacio, le cedo la palabra a Ignacio de la Bota. Vamos a empezar con un pequeño video de 3 minutos y después una visión. Muchos lo consideraron como realista, pocos eligieron que algún día pudiera concretarse, pero los ojos lo realizados. Había que pagar un poco las luces para que se Un refugio seguro para millones de judíos carentes de un hogar propio, un ejército para defender a una nación que solo conocía una cultura renacida, un país caracterizado por la innovación y la creatividad que ofrece al mundo. Científicos de talla mundial, laureados con el premio Nobel, una democracia próspera e igualitaria entre las naciones. Que se hizo cargo de una misión, asumió el liderazgo, lleva sobre sí el sacrificio de tanta gente. Asumió el firme compromiso del pueblo de Israel. Es el seno de nuestra asociación. Keren Ayesot y vosotros, juntos, a través de las últimas 7 décadas, trajimos a 3 millones de judíos a su nuevo hogar.
Les ofrecimos los instrumentos para construir una nueva vida en su patria. Juntos les dimos esperanza a los residentes de la periferia israelí. Les brindamos dignidad a los ancianos sobrevivientes del Holocausto y oportunidad a los jóvenes en situación de riesgo. Without Keren HaYesod, there would have been no state of Israel, plain and simple. ¿Por qué? Porque juntos estamos aquí para el pueblo de Israel. Buenas noches a todos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Cuando Paco permite llamarlo Paco, cuando Paco me propuso que hablase sobre Keren HaYesod, digo, bueno, va a ser una tarea muy simple. En realidad pensé eso, pero cuando tuve que empezar a preparar lo que voy a decir, vi que es un poco más complicado de lo que parece, porque en la medida que es un público que no sé exactamente qué grado de familiarización tiene con algunos temas que están ligados a Keren HaYesod, y aparte porque pienso que suele ser bastante aburrido escuchar la historia de la institución, ¿no? Pensé que iba a optar por una breve presentación de títulos y relaciones más o menos conceptuales entre los temas que nos ocupa, y después dejar lugar para preguntas y respuestas, que me parece la parte más interesante porque va a responder en cierta medida a cuáles son sus inquietudes, interrogantes, etc. respecto al tema. Entonces voy a tratar de ser lo más sucinto posible en lo que voy a decir a continuación. Voy a dar algunos datos históricos relevantes de por qué se eligió llevar a cabo este emprendimiento y un poco de sus logros. Y más tarde voy a contestar preguntas y respuestas, más o menos esa es la idea. La institución, como ustedes vieron, celebra 102 años de vida. Las grandes celebraciones fueron el centenario, que por razón de la pandemia se vieron en muchos casos postergadas o traspasadas a formato digital, perdiendo un poco parte de su impacto. El Keren HaYesod se crea en Londres en 1920, en ocasión de una reunión de la Organización Sionista Mundial. ¿Cuál sería su función? Simplemente juntar dinero para hacer posible la idea transformadora de Herzl, que él ya había escrito sobre la misma y que había presentado en el primer Congreso Sionista que tuvo lugar en 1887, en Basilea, Suiza. ¿Cuál es la idea de Herzl? Ustedes seguramente saben, es la reconstrucción de la soberanía judía sobre la tierra de Israel, que se había perdido después de la expulsión de los judíos de la caída del Segundo Templo en el año 70 de la era cristiana. La idea era revolucionaria y si bien despertó el optimismo de círculos bastante minoritarios en el pueblo judío, la gran mayoría pensó de que Herzl lo devariaba o tenía un problema psicológico en llevar o presentar semejante idea. Y la idea tuvo muchos detractores y muchos opositores. Los voy a nombrar en grosso modo, porque hoy en día que el sionismo más o menos dentro de la judería por lo menos es una especie de consenso, y dentro de los políticos israelíes, como ustedes vieron también, aparte de pelearse entre ellos como en todos lados, también puede llegar a consenso sobre hablar bien de alguien que no sea su competidor. En este caso Keren HaYesod trabaja con todos ellos, entonces más o menos mantenemos una relación estrecha. Los que se opusieron a la idea fueron en primer lugar de los círculos ortodoxos judíos, o los círculos religiosos judíos que en esa época eran en su mayoría de la corriente ortodoxa, que veían en el sionismo o la idea sionista una cierta forma de herejía. O
sea, ¿cómo puede ser que seres humanos se acojan sobre sí mismos la responsabilidad de escapar a los designios divinos y crear un Estado por su propia iniciativa? Eso debería hacerlo el creador en el momento que lo juzgue necesario, y no seres humanos de carne y hueso. La segunda oposición vino de judíos bastante asimilados, lo que nosotros llamamos, que quiere decir involucrados en la vida de sus respectivos países, donde habían llegado a una especie de igualdad social y jurídica luego de varios años de lucha, ¿no? Como los judíos de Alemania, los judíos de Francia, los judíos de Inglaterra, especialmente de Europa occidental, que tenían miedo que el nacimiento de un eventual Estado judío podría poner en peligro o en duda su lealtad hacia el Estado en el cual se encontraban o vivían. Y otro grupo que ya empezó a tomar fuerza, aunque no en su máxima dimensión como lo hizo muchos años después, fueron grupos socialistas judíos, especialmente un partido que se llamaba Bund, que si bien veía en la diáspora una anormalidad, la veía como parte de una anormalidad que respondía al sistema burgués, y que con la abolición de la revolución o de la tan deseada revolución socialista se iba a solucionar el problema judío, o la normalidad judía. Para Herzl la normalidad judía era la que motivaba precisamente el antisemitismo, y que en el momento que se reconstruyera la soberanía judía sobre la tierra de Israel, iba a solucionarse en forma paulatina la sensación de extranjeridad que vivían los judíos en cada uno de sus respectivos países, en los cuales en algún momento eran tolerados y en otros momentos eran expulsados, etc. ¿Cuál es el contexto histórico que esto? Estamos hablando del año 1920, y tenemos que tener en cuenta una serie de acontecimientos que tienen lugar, que voy a nombrar de forma muy breve. Como todos sabemos, en 1914 tuvo lugar la Primera Guerra Mundial, que terminó en 1918, y en el cual determinados países, como Francia, Inglaterra, Estados Unidos, que formaron esa alianza en contra de Alemania, el Imperio Austrohúngaro, etc., Turquía, se imponen en esa guerra. De hecho, ya los ingleses habían conquistado físicamente la tierra de Israel, lo que se llamaba entonces Palestina, en 1917, antes de la finalización de la guerra, poniendo fin a un dominio otomano de 400 años sobre el Estado de Israel, no el Estado de Israel, sobre la tierra de Israel, y de todo Medio Oriente, de las zonas de Medio Oriente aledañas, ¿no? En 1916 se firma un tratado por medio de la guerra entre Francia e Inglaterra, se llamó Tratado de Sykes-Picot, en el cual se dividen en realidad en zonas de influencia todo el Medio Oriente. Los franceses se quedan con Siria y el Líbano, de ahí que el Líbano se hable todavía francés, es la cultura ligada a los franceses, y los ingleses se quedan con Irak y Palestina. En 1917, o sea 3 años antes del nacimiento de Kenan Yesod, se produce otro hecho importante, a mi juicio, de suma importancia, que es la Declaración Balfour. No sé si todos saben en qué consiste, que es la Declaración Balfour. Todo el mundo habla de la Declaración Balfour como si fuese un tratado de, no sé, 500 páginas. En última instancia es una pequeña carta que Lord Balfour, que era ministro de Asuntos Exteriores, le envía a uno de los miembros de la familia Rothschild, que era el dirigente máximo de la judería inglesa, y el cual dice, más o menos, estoy parafraseando de memoria, queríamos informarle que el gobierno de su majestad ve con buenos ojos el establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina. Después agrega, queremos aclarar que esto se tendrá lugar siempre y cuando no se afecten los derechos nacionales
y básicos de otras minorías que habitan la zona y que no se altere el estatus de los judíos en sus países de origen. Eso es toda la declaración Balfour. Pero ¿cuál es su importancia? Es la primera vez que un ente exterior al pueblo judío, un ente extra judío, universal o internacional, da su primer reconocimiento a las aspiraciones del movimiento sionista. Ustedes me dirán, bueno, pero ellos están dando un reconocimiento a algo que no les pertenece. Les pertenece, porque lo conquistaron, esa era la modalidad en la época. Y segundo lugar, porque en 1922, 5 años más tarde, la Liga de las Naciones, que es el organismo anterior de las Naciones Unidas, refrenda, o sea, ese compromiso, dándole a Inglaterra el mandato sobre Palestina. El mandato era una especie de autorización que los países o las potencias colonialistas se daban a sí mismas para traer el progreso, el orden a determinadas zonas de África, Asia, etc. No estoy juzgando si está bien o está mal, pero eso era la forma en que se repartían en Israel, o en la tierra de Israel, desde 1917 que Allen conquista Jerusalén, hasta 1948 en que se declara la independencia de Israel. Y la historia del mandato británico con los judíos y los árabes es un tema que se han escrito muchos libros, es un tema complicado, ambiguo, etcétera, que no es el momento de abordar. Pero lo que sí es relevante desde nuestro punto de vista, que Keren Ayesot nace, como dije, en 1920 y hasta 1948, o sea, un espacio de 28 años, es una institución que tiene a su cargo, en realidad, el progreso, el desarrollo y la absorción de nuevos inmigrantes en lo que era el Estado en ciernes, porque no era el Estado de Israel, existía un gobierno, era un gobierno británico, existían organizaciones judías, existía una especie de consenso judío. Estamos hablando de 1920, para que tengan ustedes una idea, la cantidad de habitantes que había en Palestina, según no había censos como pasó años más tarde, pero la cantidad de habitantes era muy pequeña, 75.000 habitantes, entre judíos y árabes, que vivían en Palestina en 1920. ¿Okay? Para darles una idea, en el momento de la independencia del Estado de Israel en 1948, la población judía de Israel ya llegaba a 500.000 de personas. El último censo que se realizó recientemente da en Israel 9 millones de habitantes, de los cuales 7 millones, 9 millones y medio de habitantes, de los cuales 7 millones son judíos. ¿No? Esto es importante porque de esta forma se cumple otro de los sueños de Herzl, que haya una mayoría judía en Israel frente a la diáspora. Y hoy en día eso existe de facto, ¿no? O sea, hay más judíos en Israel que todos los judíos que habitan actualmente en la diáspora. Son aproximadamente 13 millones y medio según los estudios que hizo un profesor de la Universidad de Jerusalén hace muchos años, Diego de la Pérgola. Volvamos a Keren Ayesot. ¿Cuál era su función? Su función era, como dije, servir de brazo financiero a las actividades del movimiento sionista. O sea, los congresos sionistas hablaban de ideología, se peleaban entre sí, hubo épocas que el tema de Israel parecía que no tomaba fuerza, hubo propuestas minoritarias de, bueno, vamos a hacer el Estado en otro lado, porque lo que nosotros queremos es solucionar el tema judío, no siempre vender fantasías que no pueden concretarse en la realidad. Y nació la idea de Uganda en algún momento. Algunos dicen que en una época pensaron en Argentina porque el barón de Hirsch, que era un judío muy adinerado, y que pensaba que los judíos debían dejar las actividades intelectuales y volver a la tierra, que eso era su trabajo, fue el que financió el establecimiento de varias cooperativas agrícolas en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, en Argentina, pero él nunca tuvo pretensiones de ser un Estado judío en esa zona, ni menos que se le parezca. Es una fantasías conspirativas antisemitas que en muchos lados aparecen. La idea fue siempre el Estado de Israel en Israel, o sea, reconstruir en la tierra de Israel
la soberanía judía perdida y lograr la normalización del pueblo judío. Yo hago algunas diferencias porque muchos judíos piensan que justamente lo que tenemos que evitar es la normalización, que tenemos que ser algo singular, algo especial, algo aleccionador. La idea sionista se desarrolló en los sectores más asimilados del pueblo judío y por una razón curiosa y muy simple de explicar, fueron los que más se acercaron a la sociedad gentil y fueron los que más fueron rechazados por la sociedad gentil. O sea, esa paradoja explica por qué todavía persiste en Israel misma de hoy, en muchos aspectos, la diferencia entre los que queremos ser iguales a los demás, o sea, nuestra especificidad aparte, como los franceses pueden tener una excelente cocina o una excelente poesía, ¿no? Pero son gente normal. Y los que creen que no, que nosotros tenemos que vestirnos en forma distinta, hablar idiomas distintos, reaccionar en ciudad distinta, esa es nuestra misión en la Tierra. Entonces es una especie de ecuación que se repite a lo largo del tiempo y que no sé cuál va a ser la visión, posiblemente una que conjugue ambos aspectos estos de la normalidad y de la especificidad. Entonces yo digo de que Keren Ayesot nace como un banco. Un banco. ¿Por qué? Porque debía financiar todo el desarrollo del Estado de Israel. Para que tengan una idea, Keren Ayesot financió el establecimiento de 900 locaciones urbanas y rurales, kibutzim, moshavim, ciudades, ¿okay? 900. Como era o sea, fuera de la ideología sionista había que crear un Estado, fue la que creó las infraestructuras básicas del Estado de Israel. La Compañía Nacional de Electricidad de Israel fue establecida por Keren Ayesot. La Universidad Hebrea de Jerusalén fue establecida por Keren Ayesot. El Bank Leumi fue el primer banco de Israel que estableció Keren Ayesot. La compañía Navi Atzim, la compañía aérea El Al, todas esas cosas que estoy nombrando fueron hechas con dinero de Keren Ayesot. Cuando yo digo que Keren Ayesot era un banco, quiero hacer una diferenciación para no caer en males entendidos. Hubo una vez un poeta americano, Robert Frost, seguramente Alba escuchó hablar de él. Y aparte el poeta era periodista y era un tipo muy ocurrente, tiene varios premios Pulitzer que ganó. Y dijo una vez, un banco es aquella institución que te presta un paraguas en un día de sol y te pide que se lo devuelvas apenas empieza a llover. O sea, que es cierto, ¿no? Creo que no haya banqueros que se ofendan por aquí. Pero nosotros, Keren Ayesot, piensa en una lógica inversamente proporcional. O sea, nosotros juntamos paraguas en días de sol precisamente para repartirlos en días de lluvia, en días tormentosos. ¿Cuáles son días tormentosos? Bueno, olas antisemitas, pandemias inesperadas, crisis económicas, crisis políticas, advenimiento de regímenes totalitarios al poder, persecuciones a los judíos, todos esos son días de lluvia, tormentosos. Ahí se utilizan los paraguas que nosotros juntamos, como en estos días lo que ocurre en Ucrania, por ejemplo, lo que en los años 70 y 90 ocurrió en la Unión Soviética cuando los judíos pudieron salir de ahí y llegaron a Israel 1 millón de judíos en un espacio de 9 años. En fin, esos son días tormentosos, la inmigración de Etiopía, no se le puede decir, bueno, ustedes esperen hasta que nosotros juntemos el dinero. ¿Cómo se junta ese dinero? Una campaña anual. ¿Qué es una campaña anual? Se va casa por casa, personas pudientes y no pudientes, y se le pide una donación para Keren Ayesot. Hay gente que dona mucho dinero, hay gente que dona casi simbólicamente. Yo fui representante de la campaña anual en Uruguay y Paraguay, que estaba el presidente de Montevideo, y había gente que o sea, donaba $5 y
yo mandaba a buscarlos, o yo iba personalmente a buscarlos, porque nosotros pensamos que la donación es también un deber, pero es también un derecho. Cada uno dona lo que realmente quiere. Hay muchos que donan con la cabeza y muchos que donan con el corazón. Y hay muchos que tienen mucho corazón, pero no pueden donar lo que quisieran. Si alguien va a preguntar, tengo un montón de anécdotas, de experiencias de cara a cara con donantes, ¿no? Pero no quiero entrar ahora porque rompe un poco el hilo de la conversación o del tema. Decía que Keren Ayesot es un banco que distribuye paraguas en días tormentosos o días inesperados, como ocurre ahora en estos días en Ucrania. Y digo que la campaña anual es una campaña que junta ese dinero y se lo entrega a la Agencia Judía. ¿Qué Agencia Judía para Israel es el nombre formal? ¿Qué es la Agencia Judía para Israel? Es el brazo ejecutor de la política del movimiento sionista. Entiéndase bien, no dije que sea el brazo ejecutor del gobierno de Israel. El gobierno de Israel tiene su programa, tiene sus presupuestos. La Agencia Judía no trabaja con el dinero del Estado de Israel, sino con el dinero de los aportes de judíos de todo el mundo. ¿En cuántos países se hace campaña? Hacia la Keren Ayesot, que reparte ese dinero a programas que mantiene la Agencia Judía en Israel. El programa fundamental es la absorción de nuevos inmigrantes. Ahora, hay mucha gente que pregunta: mira, Israel es un país rico. Israel tiene la industria de tecnología posiblemente segunda en el mundo después de Estados Unidos. Israel tiene supuestamente capacidad atómica. Israel tiene el ejército más poderoso del Medio Oriente. La entrada per cápita en Israel llega hoy en día, porque la boté aquí, pero es más o menos $46.000 per cápita. Muchísimo. España tiene, para darles una idea, 27 y algo, 27,020 creo. Si bien no es el único criterio para medir lo que pasa en un país, porque hay países de esos principados del Golfo Pérsico que deben tener la entrada per cápita más grande del mundo, pero queda todo en el bolsillo del sultán y su familia. O sea, no es un mecanismo que nos dé una posición. Pero Israel es un país que tiene alta tecnología, que tiene exportaciones 57.000 millones de dólares anuales, con un valor agregado inmenso, ¿no? Israel es el país que tiene más empresas cotizadas en Nasdaq, después de Estados Unidos y China, ¿okay? Para darles una idea. Hay solo en Israel en el tema de venture capital, o sea, de compañías de capital de riesgo, 246 compañías de capital de riesgo, cerca de 3.000 compañías de tecnológicas, de las cuales un 10%, 15% se venden generalmente por un valor 100, 300, 500 veces más grande que el dinero invertido a compañías generalmente americanas o europeas. O sea, aparentemente Israel es un país rico. Di todos estos indicadores para decir lo que mucha gente dice: bueno, entonces, ¿qué están con esta historia de que ustedes tienen que apoyar al Estado de Israel? El Estado de Israel se puede valer por sí mismo. Parte es cierto y parte no es cierto. ¿Qué no es cierto? Hay tres grandes temas. Lo que voy a decir ahora es una cosa que no es muy conocida, por eso me gustaría así subrayarla. Israel, en primer lugar, es un país que tiene un gasto militar muchísimo más alto que todos los demás países del mundo. Para darles una idea, los países europeos, incluida España, la incidencia del aparato militar o el gasto militar en el Producto Bruto Interno es de más o menos 2%, 2,3%. La de países como Estados Unidos y Rusia, que son potencias mundiales, parece que el ejército ruso no le va tan bien a pesar de todo, pero son potencias, o sea, atómicas aparte, es de 3,5%.
El de Israel llega casi a 6%. Para darles una idea, pronto se compraron 3 submarinos alemanes. Cada submarino son 450 millones de euros. O sea, un avión F-16 americano cuesta 120 millones de dólares, perdón. O sea, para darles una idea de lo que estamos hablando, ¿no? Y aparte una incidencia de casi 6% en el Producto Bruto Interno, y eso deviene de un hecho fundamental que tampoco se repite mucho. Que si bien Israel es más fuerte que todos los países árabes combinados, o todos sus enemigos combinados, exceptuando posiblemente a los países que ya tienen un acuerdo de paz, hay una asimetría que la gente a veces se le escapa. Egipto puede perder 20 guerras, va a seguir existiendo como el Estado egipcio. Israel no puede permitirse el lujo de perder una sola guerra, porque el día que pierde una guerra desaparece del mapa. Israel no tiene la posibilidad de imponerle al mundo árabe una victoria como los aliados le impusieron a Alemania, ¿no? Una capitulación sin ningún tipo de ley, porque no tiene ni los recursos humanos ni los recursos económicos como para ocupar todo Medio Oriente. ¿Okay? Entonces Israel invierte sí en una cantidad muy significativa de su presupuesto en cuestiones de defensa, en cuestiones militares, lo que priva de, como la frazada que uno se le escapa, te tapa los pies, te tapa la cabeza. Entonces muchos gastos que debería ser por ahí en cuestiones alternativas, no los hace, y los hace en cuestiones que son vitales para su existencia misma. Otro elemento que la gente pierde de vista es la llamada ley del retorno. ¿Todos saben a lo que me refiero a la ley del retorno? La ley del retorno es una ley, la ley básica del movimiento sionista y del Estado de Israel, que todo judío tiene derecho automático a la nacionalidad israelí por el solo hecho de ser judío. Esto nos mete en un problema de otra índole, quién es judío. Pero quiero que entiendan el nuance, la pequeña diferencia que hay entre lo que la ley de retorno considera como judío y lo que el rabino de Jabat o cualquier rabino, por lo menos ortodoxo, va a considerar como judío. ¿Okay? O sea, no son dos cosas paralelas. La ley básica del Estado de Israel, que sancionó la ley de retorno, no hacía ninguna diferencia, decía que todo judío que quiera venir, cuando se presenta una persona física concreta y dice, bueno, yo soy judío, sí, no me diga, depende de quién lo entreviste. Entonces, si es un rabino y si es su madre judía, bueno, no. Bueno, entonces usted no es judío, ahí se terminó la historia. Usted tendrá que convertirse, no importa qué. Pero si su madre no es judía, usted no es judío. Esa es la ley. No determina si usted es bueno, si es malo, se determina si usted es judío o no es judío. Y si su mamá no es judía, usted no es judío. O sea, punto. Entonces, en eso está todo. Al Estado de Israel no es así. Para el Estado de Israel, la ley original determinaba que si una de las partes, si el papá es judío o la mamá es judía, el Estado de Israel no dice vos sos judío, no, dice tiene derecho a acogerse a la ley del retorno. O sea, por el hecho de tener un padre o una madre judía, usted tiene derecho a acogerse a todos los beneficios y deberes de la ley del retorno. ¿Okay? Ahora, ese principio, el cambio ese de padre o madre se hizo en 1970, porque empezaron a venir judíos de la ex Unión Soviética, que la mayoría de ellos, por una razón u otra, no sé si la mayoría, por una gran parte de ellos, no eran judíos de acuerdo a la ley ortodoxa. Entonces se cambió la ley, el Estado de Israel, con la actitud, los votos en contra de los partidos religiosos, cambiaron la ley. Y la ley es que si uno de los padres es judío, así tiene derecho a cogerse la ley de retorno, y después se volvió a cambiar la ley en los años 90, cuando la gran masa migratoria de judíos de la ex Unión Soviética llegó a Israel, y ahí se determinó no solo el papá, sino también puede ser la mamá, o puede ser uno de los 4 abuelos. O sea, se expandió un poco el tema de la acogencia a la ley del retorno, sí que se solucionó el tema de quién es judío, como ustedes ven. O sea, es una forma bastante creativa de patear el problema para adelante, pero solucionar o buscar soluciones a nivel ad hoc, ¿no?
Ahora bien, la ley de retorno es además una gran importadora de pobreza. No sé si me explico. Está muy bien que llegaron 1 millón de refugiados o judíos de la Unión Soviética o de la ex Unión Soviética, pero a nadie se le preguntó si tiene oficio, a nadie se le preguntó cuánto gana, a nadie se le preguntó qué edad tiene y si está enfermo o está sano. La ley es en ese sentido universal absoluta, fuera del asunto de si es o no judío. Esa es otra historia que puede discutirse. Pero lo que es claro es que es un estilo de inmigración ilimitada y no selectiva. Además, cuando hay un problema en un lado, como en la época de la decolonización en África, vamos a tomar un ejemplo, los judíos marroquíes. Los judíos marroquíes que tenían idioma francés, porque estudiaron en los colegios de la Alianza Francesa, y tenían dinero, no vinieron a Israel, se fueron a Francia. ¿Okay? ¿A quién mandaron a Israel? ¿O quién vino a Israel? Los que no tenían nada, o tenían poco. Estoy generalizando. Lo mismo pasa con judíos de Venezuela, por dar un ejemplo. Es un lugar que no son tanto rosa como yo conocemos. Los judíos ricos se fueron a Miami después que el chavismo llegó al poder. No vinieron a Israel. Vino una minoría a Israel. La mayoría se fue. O sea, es parte de una realidad que tenemos que hacer frente. Las grandes olas inmigratorias, por eso Israel acogió, si hoy en día tiene 7 millones de habitantes, 3.200.000, 3.300.000 son inmigrantes que llegaron a Israel, la mayoría de ellos sin dinero. O sea, muchos de ellos llegaron con un oficio, pero sin dinero. Hay que darles un idioma nuevo. La experiencia inmigratoria es traumática, desconectada del tema judío incluso, porque hay que llegar a un país nuevo, con un lenguaje nuevo, aprender un lenguaje, ubicarse, acostumbrarse a códigos culturales distintos. Para darles una idea, también está el tema de la cantidad de divorcios. Hubo un estudio de la Universidad de Tel Aviv que demostró que la cantidad de divorcios en las poblaciones migratorias es 3 veces mayor que la norma nacional. ¿Por qué? Porque el marido le echa la culpa a la mujer que fue el que lo arrastró, el otro le echa la culpa a que vos quisiste, yo no quise. En fin, es un tema complicado y eso trae aparejado un montón de situaciones de poblaciones en situación problemática. Israel, a pesar de todos los datos de entradas y exportaciones, etc., el Instituto de Seguro Nacional calcula que un 25% de los habitantes de Israel viene por debajo de la pobreza, de la línea de pobreza. Es cierto que cuando hablamos de pobreza es una pobreza relativa, no es una pobreza como en África, pero es una pobreza, como en América Latina, pero a nivel comparativo es una pobreza. No pueden acceder a ciertos bienes y servicios, etc. Y está el tema de los hijos ahora. La agencia judía, que como dije yo, es el brazo ejecutor del movimiento sionista, financiado por el que era eso, tiene unos 15, 16 programas de distinta índole en Israel, que voy a nombrar algunos. Por ejemplo, hay 7.000 unidades habitacionales que se dan a sobrevivientes del Holocausto y inmigrantes de la ex Unión Soviética a precios altamente subsidiados, 90% subsidiados. En Israel, como ustedes saben, hay un gran problema habitacional. Tel Aviv ahora salió siendo la ciudad más cara del mundo, en la última referencia que hubo a nivel internacional sobre carestía en ciudades. Israel, Keren Ayesot, la agencia judía, mantiene programas de ayudas a niños en situación de riesgo. Si alguien quiere detalles, se los puedo dar porque es muy interesante, pero no quiero detenerme porque si no se hace muy larga la charla. Hay soldados solos, o sea, soldados que son, ustedes saben que en Israel todavía existe el servicio militar obligatorio por 3 años. Soldados solos, yo por ejemplo llegué a Israel a los 20 años, yo era soldado solo, mis padres estaban en Argentina, mi hermano estaba en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir solo? Quiere decir de que yo estaba en Sinaí la mayor parte del tiempo. Hice mi servicio militar en Sinaí cuando pertenecía a Israel.
motivo de la guerra de los 6 días, después fue devuelto en el Tratado de Paz con Sadat, Egipto. Salíamos una semana cada 3 semanas que estábamos en Sinai, una semana en casa. Pero mi casa era un pequeño departamento con otros 3 soldados solos, y algunos de nosotros teníamos una especie de padrinaje y otros no. Entonces, el programa que la agencia judía y Keren Ayesot tiene con los soldados solos es ofrecerles antes y después del servicio militar toda una serie de sondeos, estudios psicológicos para determinar su habilidad para determinadas carreras, darle una subvención para la compra de determinadas cosas, ayudarlos en toda la parte de sus estudios académicos cuando hay que pagar aranceles, etc. Y así, aproximadamente 15 programas. Hay un programa de alta tecnología que se llama, está hecho con una compañía americana conjuntamente, que da educación de alta tecnología a niños de zonas periféricas. Y ahí han salido realmente gente que se ha integrado en forma inmediata a las unidades tecnológicas del ejército israelí, que son la 9200, por ejemplo, 8200, que son las más famosas del mundo en temas de inteligencia, satélites, etc. Tenemos aldeas juveniles, que hay unos 1500 chicos que estudian, que son colegios, ¿cómo lo llaman? Que la gente duerme en el lugar, o sea... Internados. Internados, sí, sí, hay 5 internados que Keren Ayesot y la agencia judía subvencionan, con una educación realmente ejemplar. Yo he visitado varias veces. Lo que tiene interesante es que ha salido del ministro de Economía anterior al actual, Moshe Kahalon. Son 7 hermanos de Libia, sus padres de Libia, saliendo de Natania, una aldea juvenil, Adassim se llama, que está al lado de Natania, llegó a ser ministro de Finanzas, no de Asistencia Social, ministro de Finanzas del Estado de Israel. Hay otro que llegó de otra colonia que nosotros subvencionamos, que llegó a ser jefe de inteligencia del ejército de Israel. Sus padres eran oriundos de Alemania. Esos son programas que se hacen con el aporte regular a las campañas de Keren Ayesot, y ya termino con una acotación más. Yo no trabajo en la campaña regular, así que no voy a pedir dinero a nadie. Yo sí trabajo en un departamento que se llama de fundaciones y legados. Básicamente la idea es de que existe un fondo de contingencia, o un fondo de emergencia, si se quiere, que el Keren Ayesot mantiene con el consentimiento de la agencia judía como reserva extraordinaria para momentos, como dije antes, que resultan sorpresivos y que no están presupuestados, porque cada año, a principios de año, Keren Ayesot se compromete a determinada cantidad de dinero con la agencia judía, ¿sí? Decenas de millones de dólares, no es plata chica. Pero hay veces que la situación desborda la capacidad que tiene Keren Ayesot, por ejemplo, durante la pandemia. ¿Se imaginan ustedes que así como las ventas de cualquier negocio se vieron afectadas, fuera posiblemente de los que venden barbijos, ¿no? O comida, por ejemplo, la gente sigue comiendo, pero lo último que la gente sigue haciendo es donando dinero, ¿okay? Se dona dinero con lo que sobra y no con lo que uno no tiene. Pero también se ve afectada, pero hay compromisos contraídos y hay compromisos que se realizan el año que viene. Entonces el fondo que en inglés se llama endowment, sirve a veces de respuesta a tiempos inesperados o críticos. ¿Y de qué se alimenta ese fondo? De 2 categorías que las voy a nombrar, pero sin entrar en detalles. Una que es obvia, que son los testamentos. Gente que dio toda su vida a Keren Ayesot, o gente que no dio a Keren Ayesot, deja una cláusula en su testamento en favor de Keren Ayesot. Es una forma de perpetuar su compromiso con el Estado de Israel, incluso cuando él deje de estar en este mundo. O sea, el dinero ese se renueva todos los años, está bien invertido, se renueva todos los años, a largo plazo todo resulta positivo, ¿no? Si una vez
la historia de las inversiones. Hay momentos de caída, pero si uno perdura en el tiempo, siempre se sigue ganando. Lo mismo vale para dinero en una institución. Entonces el testamento es un tema complicado, cada país tiene una forma distinta de regular a quién le corresponde o a quién puede dar testamento. En fin, es un tema complicado que exige una preparación especial. Pero básicamente ese dinero no se utiliza en la campaña, en el presupuesto regular, sino que entra el fondo que dije de contingencia o fondo de emergencia. Y después hay algo que se llama fundaciones. Una persona, una familia, por un mínimo de $10.000 en este caso, puede donar al Estado de Israel, crear una fundación a nombre de un ser querido del mismo donante, y también el mismo criterio del dinero que llega a través de un legado, un testamento, entra al fondo y sigue siendo una contribución eterna al Estado de Israel por parte del que puso el dinero inicial para el fondo. Existe una categoría tercera y última, que es un fondo con beneficio de renta. Es algo que los americanos llaman annuity. Usted habla de determinada cantidad de dinero, se llama renta y no interés, porque el fondo, en el momento que usted lo da, ya deja de ser suyo, pasa a Keren Ayesot, pero usted recibe hasta el día de su muerte una cantidad que se fija de antemano de acuerdo a su edad. ¿Okay? Si usted tiene tantos y tantos años, va a recibir una renta de 5 o 7% anual en dólares. Usted la va a recibir en el lugar que elija, el banco suizo, en un banco español, en un banco que se le ocurra, en su cuenta personal, o puede beneficiar a un hijo, un nieto, a un sobrino que por ahí necesita el dinero, si usted no lo necesita, y quedó bien con el sobrino, quedó bien con la institución, quedó bien con el Estado de Israel y quedó bien con su conciencia. Digamos que más o menos eso resume todo el negocio. En síntesis, el Keren Ayesot cumplió y cumple una función importante dentro de la historia. Ustedes vieron la película esta, no sé si se tomaron el trabajo de leer lo que dice cada uno de los políticos, pero realmente el presidente Rivlin dice: si sin Keren Ayesot el Estado de Israel puramente y llanamente no existiría. O sea, a tal punto llega su elogio a la actividad de esta institución. Y conociéndola de adentro, claro, no puedo ser alguien muy objetivo, pero digamos que tengo la sensación que la mayor parte de la gente que está involucrada en el trabajo es gente que realmente siente este trabajo no solo como un trabajo, una profesión, digamos, en la cual uno puede mantenerse a sí mismo, mantener a su familia, sino como un trabajo que trae una gran satisfacción en la medida que hace feliz o posibilita que mucha gente se sienta mejor consigo misma y con lo que hace, con lo que tiene. Y en ese sentido, yo a través de Paco, en realidad, me enteré de que ustedes hacen un trabajo que a mí me parece fundamental, que yo personalmente no, o sea, sabía porque estamos muy ligados a iglesias evangélicas en Latinoamérica y en Asia, curiosamente, también, en varias zonas de Asia, pero menos con instituciones ligadas a la iglesia católica. Y la verdad que a mí me parece excelente, me parece apropiado, me parece realmente inspirador que haya esa gente que sigue a través. Yo le estoy infinitamente agradecido. Quiero antes que nada hacer entrega al amigo Paco de un libro que editamos hace 10 años, en el 90 aniversario de la institución, con pósters. Keren Ayesot sacaba cada año un póster en idioma hebreo, ¿no? Acá tiene su traducción, que recogía lo que él pensaba que eran los desafíos anuales del Estado de Israel. Y se hacía un póster que era una forma de comunicación visual o gráfica de todos esos trabajos. Hay un conocido artista israelí, se llama Tartaco, es un gráfico, un diseñador gráfico más que un artista,
que fue el encargado de compilar estos pósters, que también se exhibieron en el aeropuerto Ben Gurión durante 3 meses. Para quien entraba podía verlos, y con una pequeña dedicatoria al doctor Paco Fontana y a los miembros de la asociación, la asociación, pero creo que está bien, la Asociación de Amistad Judío-Cristiana de Valencia, por su importante actividad institucional y generosa hospitalidad. Con profunda amistad y reconocimiento, Ignacio Elena, 2004. Bueno, ahora, si hay alguna pregunta, con mucho gusto voy a contestar. Seguro que sí. Bueno, solo me ocurre una pregunta. Sí, Bueno, una pregunta muchas. En realidad, quería en primer lugar felicitarles por la conferencia. Me ha gustado y además pienso que esto da para más conferencias, pero sí, es un tema que da. desgraciadamente el tiempo es limitado, ¿no? Es cierto. Bueno, a ver, el Estado de Israel empieza con un ideal socialista, Sí. que se va desplazando, por lo que yo veo, o por lo menos siento así como intuitivamente, porque no tengo información suficiente, hacia una forma diferente ya que no es el socialismo. Eso se llama capitalista. El capitalismo aquí más abierto. Entonces esto, ¿hasta qué punto también eso tiene que ver con el hecho de que una parte de la sociedad israelí esté por debajo del umbral de la pobreza? Bueno, contesto. Sí, parte de la respuesta usted mismo la ha dado. Es cierto de que a medida que una sociedad entra en una etapa de economía más capitalista, más desigual, pero por otro lado muy efectiva, hay mucha gente que no va adelante al ritmo de los acontecimientos. La teoría liberal de que cuando se desborda todo, sabemos que no es del todo real. Está ligado esto a varias corrientes que se han dado en todo el mundo, no solo en el Estado de Israel, y que de alguna manera en el Estado de Israel fueron más graves porque la hegemonía del Partido Laborista, el partido a la izquierda de él, se mantuvo en realidad hasta el triunfo de la centro-derecha en 1977 con el ascenso de Menachem Begin al poder. Se mantuvo desde 1920 en realidad hasta 1977, la hegemonía socialista, digamos, la central obrera muy poderosa, la Histadrut. Yo hablé antes del Estado en ciernes, antes de 1948. Entre 1917, el comienzo del mandato británico, hasta 1948, cada grupo político en Israel tenía su ejército, su milicia, para ser más delicado, su cooperativa social, su cooperativa médica, ¿okay? Sus colegios. O sea, no voy a entrar en detalles porque pero es así. Su milicia armada, su servicio de inteligencia, sus colegios. Sharon cuenta en sus memorias, Ariel Sharon, que aparece en la película, él pertenecía al ala revisionista del movimiento sionista, era a la derecha, digamos. Hay un nuance, pero digamos que era a la derecha del movimiento. Y había un día se cayó, se partió no sé qué la cara, y su madre, él quería, la vecina dijo, llévalo a la mutual médica de Mapai era el partido gobernante, el socialista. Y la madre de Sharon dijo, de ninguna manera, él va a ir a la consultoría médica nuestra. Se lo llevó a la otra punta del lugar, pero así era. Y Ben Gurión hundió un barco lleno de armas, la Altalena, en la playa de Tel Aviv, porque tenía miedo que haya una revuelta dentro de Estado de Israel. El tema viene de atrás. Y la Organización Sionista Mundial en algún momento también se dividió en ala revisionista, encabezada por Ze'ev Jabotinsky, no se llama el nombre, se abrió de la organización sionista. Sus restos fueron traídos a Israel 10 años después del nacimiento del Estado. O sea, para que se den cuenta que el asunto no es tan simple. Pero con respecto a su pregunta,
Sí, existen bolsas de pobreza en el Estado de Israel, que nosotros lo llamamos periferia sociogeográfica. O sea, hay pobres también en Tel Aviv y hay pobres en la zona desértica del Negev. ¿Okay? Gran parte de la pobreza en Israel también es resultado de una elección cultural. No, a ver si me explico. Por ejemplo, los varones ultraortodoxos, solo el 50% de los varones ultraortodoxos tienen un trabajo. El 50% solo estudian. No importa de qué edad. ¿Okay? Recientemente murió la misma famosa, hace unos días atrás, casi 500.000 de personas hubo su entierro, que era famoso porque estudiaba Torah desde la mañana hasta la noche, que murió a los 94 años. Entonces, 50% de los varones judíos religiosos no tienen ingresos. Y lo mismo pasa en la población árabe, que el 50% de las mujeres no salen a trabajar, o sea, no engendran recursos. Digamos que eso es una especie de pobreza casi diría no elegida, pero resultante de una pauta cultural religiosa. Y está el tema que nombré yo de la pobreza importada, de la ley del retorno. Hay mucha gente extremos, hay mucha gente, familias que a la gente, a los viejos los mandan a Israel, o a los enfermos los mandan a Israel, y los jóvenes se van a París o a Nueva York, ¿okay? O a donde sea, o a Canadá, porque ahí para pagar el seguro médico no lo dejan entrar, en Canadá con 75 años, pero en Israel que tenga 85 automáticamente le corresponde seguro médico y todo lo que la ley establece para cualquier ciudadano israelí. No lo puede llevar al ejército, digo que se salva a los 95 años, o 90 años. Eso explica un poco, y aparte sí, la sociedad israelí es la sociedad que premia el éxito. Por eso todo el mundo quiere estar en esos asuntos tecnológicos. El valor agregado de ellos es infinito. La compañía Mobileye, o sea, el coche automático, que se vendió hace 3 años atrás más o menos, a una empresa norteamericana, a Intel precisamente, se vendió en 15 mil millones de dólares. 15 mil millones de dólares. O sea, eso explica también por qué el dólar no vale nada en Israel. Yo me acuerdo, el dólar llegó a estar en 4.80 y ahora está a 3.20 en Israel. O sea, el shekel el Banco Central interviene para que el shekel no se siga fortaleciendo, porque eso mata las exportaciones israelíes. Es cierto que las exportaciones del tipo tecnológico, 5%, 10% para acá, para allá, no les influye, porque ellos venden potencial miles de millones, no les hace nada, pero crea pobres, ¿no? Porque la población esa, hoy el sueldo de un chico que entra a una de estas unidades de alta tecnología es increíble, duplica y triplica el sueldo medio nacional. ¿Por qué? Porque entran dólares totalmente. El mundo compra ese tipo de tecnología, que es disruptiva, ¿no? En muchos casos. En fin, sí. La actualidad obliga. Querida Jason, me imagino que tendrá unas estrategias con todo este tema y hablo de refugiados, no de acogidos, que puedan salir del conflicto entre Ucrania y Rusia, tanto judíos rusos como ucranianos, que sabemos que la importancia que tiene la comunidad en Ucrania, en la zona de Odessa, sobre todo, y demás. Y cuando digo acogida y no refugiado, digo porque refugiado lo que quiere es volver en su momento a su país. Están viendo un canal de entrada, están suficientemente, digamos... Sí, ¿hay colapso? No, colapso no hay, porque hay hasta ahora, hasta la fecha se han entrado 7.800 nuevos inmigrantes.
es cierto que son también refugiados, pero son básicamente nuevos inmigrantes. De quedarse. Entre nosotros, nos están filmando, entonces tengo que cuidar un poco las palabras. De todas maneras, es una forma de dar a entender que Israel también participa en lo que tiene que ver con el rescate de no judíos, vamos a decirlo así. Entonces hablan de, cuando dicen refugiados, está generalizando y metiendo a todos en el mismo paquete. Lo que pasa es que es cierto que se ha permitido la entrada de refugiados no judíos, pero que tengan alguna relación con Israel, o sea, familiar o de trabajo o de algo, porque con cierta razón se vean, no es que tienen encerrados los países europeos, como pasa a veces con la gente de color que sale de África, que no dejan entrar a ningún lado, pobrecito, y se ponen hundidos en medio del océano. Los países europeos hacen todo lo posible, ya solo Polonia ya integró 2 millones de personas. No sé si las integró, las dejó entrar, me parece una cosa como son. Dejó entrar a 2 millones de personas. La política siempre de Israel es lo que se dio aquí, la casualidad, que vos lo nombraste un poco de paso, es que la zona esa de Donbass, la zona que hoy en día Putin se adjudica como república independiente ampliada, es ahí donde está la mayoría de la población judía de Ucrania. Que era la zona del sur, más al sur. Se calcula que hay 200.000 personas, 200.000 judíos en esa zona de Donbass, parte en la zona rusa y parte en la zona ucraniana. Y bueno, ellos se acogen a la ley de Torno, como lo han hecho inmigrantes de otros países que han venido. Hay una serie de ayudas que ellos reciben, los primeros meses en un centro de absorción, el aprendizaje del idioma, los que tienen que hacer alguna capacitación profesional o hacer una, ¿cómo se llama?, reválida de sus títulos, por ejemplo, médicos, enfermeras, etc. Eso lo maneja la agencia judía, que como dije, es la que lleva a cabo todos esos programas de ayuda al nuevo inmigrante. Pero como inmigrante, ¿no? Sí, como migrante con los mismos derechos y deberes que cualquier otro, sí. Muchos israelíes se quejan de que los inmigrantes a veces reciben más derechos que los no inmigrantes, cosa que es cierto en algunos puntos. Por ejemplo, todo el dinero que traemos, si tienen en el extranjero, pueden no pagar impuestos si no declaramos por espacio de 10 a 15 años. ¿Alguna otra pregunta? Sí. En el caso de un refugiado, por ejemplo, ucraniano o judío, quisiera hacer alguien ya volver a Israel, ¿podría mantener la doble nacionalidad ucraniana e israelí? Sí, por supuesto. Israel no obliga. Yo tengo pasaporte argentino hasta hoy en día. Sí, eso es todo. No. Hay países que no, hay países que no dejan. Por ejemplo, un amigo mío que es holandés, la ley holandesa me dice que no deja tener 2 pasaportes. Pero eso por Holanda. Por Holanda, no por Israel. O sea, en el caso de Ucrania sería posible también. Sí, si los ucranianos están de acuerdo, yo no veo razón por la que no estén de acuerdo. Lo desconozco, no entiendo. La mayoría de los países no tienen ningún inconveniente al respecto. Yo tengo pasaporte argentino hasta hoy en día, hace 50 años que vivo en Israel. ¿Alguna otra pregunta? Espero haber contestado a su pregunta, pero... Sí, muy bien. Esa es... o sea, una parte de los desplazamientos hacia el capitalismo... Sí, el capitalismo trae... Sí, trae... Pero todos los sistemas tienen sus deficiencias y sus marginales y sus aprovechadores. No hay nada que hacer. También el socialismo. Claro, el socialismo real, no el socialismo que podemos imaginarnos, ¿no? Es otro. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muchísimas gracias por haber estado.